Buenas tardes, mi nombre es Laura Luz Arana y bueno, en el seminario del día de hoy vamos a hablar acerca de las infecciones fúngicas sistémicas en los pacientes inmunosuprimidos. Como contenido del seminario vamos a hablar de los objetivos, una introducción acerca de las infecciones fúngicas y de la inmunosupresión, profilaxis en cuanto a estas infecciones fúngicas sistémicas, el tratamiento de ellas, las conclusiones y las perspectivas. Bueno, para empezar, los objetivos son conocer la etiología de los episodios febriles en pacientes con neutropenia, así como la prevalencia de infecciones fúngicas sistémicas, mostrar la evidencia que existe sobre la utilización de profilaxis para las infecciones fúngicas sistémicas en pacientes inmunosuprimidos y mostrar la evidencia que existe acerca del tratamiento para estas mismas enfermedades. Bueno, y pues como definición de la inmunosupresión tenemos 4 grandes palabras que son inhibición de los componentes del sistema inmunológico adaptativo o innato. Esta inhibición se puede dar por muchos factores. Vamos a comentar a continuación algunos. Entonces, tenemos que está la inmunosupresión y puede ser por supresión de las células T. Esto puede ser provocado por nosotros mismos cuando damos agentes quimioterapéuticos o algún otro fármaco, como los inhibidores de la calcineurina. El trasplante, los agentes biológicos y depresión linfocítica. Al igual forma, ciertas enfermedades y ciertos fármacos van a tener depresión en los linfocitos, principalmente en los linfocitos B, en los linfocitos T, en las citocinas, y bueno, esto va a hacer que haya infecciones como bacterias encapsuladas, infecciones intracelulares, como los virus, etc. Los glucocorticoides, que disminuyen la actividad de las células de la inflamación, al igual que la actividad de los macrófagos, el VIH y las enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Entonces, como fin de este seminario, nosotros nos vamos a enfocar en los pacientes inmunosuprimidos con alguna enfermedad hematológica que hayan recibido quimioterapia y que se encuentren neutropénicos. Para esto, constantemente el cuerpo y la fisiología del organismo está en constante, digamos, pleito entre los microorganismos y el huésped. Tenemos como microorganismos los virus, las bacterias, los hongos, los protozoarios, y el huésped, bueno, pues se defiende con inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Al mismo tiempo que nosotros hospitalizamos a un paciente, lo exponemos a muchas situaciones que a lo mejor a veces no nos damos cuenta. Estas situaciones, pues bueno, penetran en piel, empiezan a dañar la flora microbiana, la inmunidad innata, cuando hay sondas urinarias, cuando hay quimioterapia, cuando hay radioterapia, cuando utilizamos glucocorticoides o los mismos IVPs, cuando utilizamos los antibióticos, cuando funciona el catabolismo, pues evidentemente daña toda esta situación. Bueno, entonces para fines prácticos nos vamos a enfocar en las infecciones fúngicas sistémicas más comunes en los pacientes con una enfermedad hematológica que están neutropénicos. Principalmente están las levaduras, que lo más frecuente es Candida, los hongos filamentosos, que el más frecuente es Aspergillus, y los cigomicetos, que puede ser el muco, los hongos dismórficos, en tercer lugar. Entonces, para categorizar estas infecciones y diagnosticarlas, bueno, la Organización Europea de Tratamiento e Investigación del Cáncer y de la Infección Fúngica Invasiva determinó que existe infección del tejido profundo, fungemia, infecciones fúngicas endémicas, infección fúngica invasiva probable e infección fúngica invasiva posible. Para esto, en la infección del tejido profundo puede haber hongos filamentosos que se diagnostican con una examinación histopatológica con una muestra estéril, al igual que las levaduras de la misma forma. Fungemia, cuando hay hongos filamentosos es lo mismo, pero cuando el paciente tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica. Levaduras
igual lo mismo, con datos de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando se trata de una infección fúngica endémica, si es sistémico pulmonar, se conforma con cultivo del lugar afectado. Cuando es diseminado con hemocultivo positivo o resultado positivo de antígeno de orina o suero. Cuando hay una infección fúngica invasiva probable o posible, se utilizan los criterios mayores y menores que esta misma organización creó, que bueno, es este cuadro. Ahora, la etiología y localización de fiebre en pacientes con neutropenia. A nivel, bueno, internacional, la epidemiología casi siempre es en gram positiva 57%, gram negativa es 41%. Una infección fúngica sistémica sin afección orgánica en 38%, con afección orgánica 33%, los virus en 14% y las micosis superficiales en 5%. En cuanto a la localización, podemos ver que en sangre es el 55%, respiratorio inferior 7%, superior 2%, piel y tejidos blandos 13%, y bueno, las otras de menor porcentaje. La prevalencia de estas infecciones fúngicas, bueno, aspergillus vemos que está en el 60% de estas infecciones, candidiasis 26% y otros hongos filamentosos 14%. Los factores de riesgo para estas enfermedades, bueno, pues son la edad avanzada, la susceptibilidad genética, los factores de preadmisión, como renovación de hogar, sobre todo esto para aspergillus, peso corporal, exposición laboral, EPOC, neutropenia, monocitopenia, análogos de purina, sobrecarga de hierro y ausencia de filtro de aire de máxima eficacia. ¿Cuál es la epidemiología en nuestro hospital? Bueno, pues vemos que de un 100% de todos los hemocultivos y cultivos que se mandan de infecciones de fiebre y neutropenia, vemos que infecciones fúngicas ocupan un 10%, los gram negativos son 20%, gram positivos 23.6% y observen esta cantidad, sin desarrollo 46.2%, que bueno, es una cantidad muy, bueno, un porcentaje muy alto. Y lo anterior, pues vemos que mucormicosis está en 15.7%, criptococcus 5.2% y cándida 78.9%. La pregunta aquí es, ¿dónde queda el aspergillus? Que nos reportan las series internacionales que el porcentaje de aspergillus es casi el 60% en nuestros pacientes. Bueno, pues eso queda como una pregunta. La localización, bueno, no identificado 29%, neumonía 28%, vías urinarias 12% y bueno, se van disminuyendo los porcentajes. Ahora, los patógenos según la enfermedad hematológica maligna. Cuando hay leucemias agudas y linfomas, bueno, vemos que los hongos más comunes son cándida y aspergillus. Cuando no hay neutropenia, bueno, pues criptococcus y aspergillus. Cuando hay mieloma múltiple, cándida y criptococcus. Entonces, el cuerpo de este seminario se basa en dos cosas: en la profilaxis y en el tratamiento de estas infecciones fúngicas en estas características de pacientes. Para analizar la profilaxis nos tenemos que hacer varias preguntas. La primera, ¿quién debe de recibir profilaxis y cuándo? ¿En qué momento del tratamiento? ¿Tratamiento contra levaduras o contra hongos filamentosos? ¿Cuál es el fármaco mejor? ¿La profilaxis reduce el riesgo de infecciones fúngicas sistémicas? ¿La profilaxis reduce todas las causas de mortalidad asociadas a estas infecciones? ¿Es segura y bien tolerada? ¿La resistencia se debe de tomar a consideración? Bueno, pues para responder las primeras preguntas, ¿quién debe recibir profilaxis y cuándo? Tenemos que las guías de la ASCO nos dicen que un paciente debe recibir profilaxis antifúngica cuando está recibiendo quimioterapia con espera de neutropenia profunda, menos de 100 neutrófilos por más de 7 días, con riesgo de una infección fúngica sistémica del 6 al 10%. Al contrario de la ITSA, que nos dice que ya que exista una fiebre persistente después de 4 o 7 días, entonces en ese momento
le doy profilaxis? Bueno, los pacientes de alto riesgo los vamos a considerar como el que tiene neutropenia más de 7 días, menos de 100 neutrófilos con una comorbilidad grave, y el de bajo riesgo con una neutropenia menos de 7 días con comorbilidades no graves. En estos altos riesgos entra, bueno, la profilaxis contra cándida, contra aspergillus, secundaria con voriconazol, y bajo riesgo no recomendada cuando la neutropenia no durara menos de 7 días. La profilaxis reduce el riesgo de infecciones fúngicas sistémicas. Bueno, para responder a esta pregunta, este estudio se hizo con fluconazol contra placebo y fueron 274 pacientes, de los cuales tenían diagnósticos de leucemia mieloide aguda, linfocítica aguda, con inducción a la remisión o reinducción por primera recaída, con una neutropenia en menos de 500 neutrófilos por más de 7 días. El punto primario fue la falla de fluconazol e inicio de anfotericina B, y el secundario fue infecciones fúngicas superficiales. Tenemos que como el desenlace vemos que fue más significativo los resultados al momento de usar fluconazol que al usar placebo, incluyendo las muertes por infecciones fúngicas sistémicas y en general las infecciones fúngicas sistémicas. En este caso, solo 3 infecciones fueron resistentes a fluconazol, un caso de Candida glabrata, Hongo de Cruzey, y un caso de Aspergillus. Entonces, ¿cuál fármaco es el mejor? La profilaxis es bien tolerada, reduce realmente la mortalidad. Bueno, al tener ya el estudio de que teniendo una profilaxis nos va a beneficiar en salvar al paciente de una infección fúngica, pues se hace este estudio también con itraconazol contra anfotericina B, el cual fue un ensayo clínico aleatorizado doble ciego de 557 pacientes con más de 18 años con leucemia aguda en tratamiento con inducción quimioterapéutica, una neutropenia menos de 500 por más de 14 días, y como ven se inicia aquí el día 1 de quimioterapia, y así todos los estudios que busquemos, todas las comparaciones de antifúngicos se van a iniciar el día 1 de quimioterapia. Ninguno va a iniciar el día 4 o 7 después de que tiene la fiebre, y nada de eso. Entonces, aquí se compara itraconazol con solución oral y anfotericina B. El punto primario, la infección fúngica. Y bueno, vemos en estas características que realmente en cuanto a infección superficial y el total de infecciones fúngicas probadas, fue más significativo itraconazol que anfotericina B. Y en la población con neutropenia profunda, que es menos de 100 neutrófilos, vemos lo mismo. Las infecciones superficiales y el total de infecciones fúngicas son menores en el grupo de itraconazol. Entonces, bueno, pues surge un estudio en donde se compara itraconazol contra fluconazol, y vemos que es un ensayo clínico de 507 pacientes con más de 18 años con diagnóstico de leucemia aguda, con menos de 500 neutrófilos por más de 10 días, y que va a tratar con inducción, consolidación o reinducción. Se comparó itraconazol solución oral contra fluconazol. El punto primario fue la incidencia de infección invasiva por Aspergillus, y el punto secundario, incidencia de infecciones fúngicas sistémicas. Entonces vemos que en esta primera tabla, que son las características de los pacientes que se encontraban con neutrófilos menos de 500 pero más de 100, son prácticamente iguales y ninguna tiene ninguna diferencia significativa. En el grupo de pacientes que tenían menos de 100 neutrófilos vemos exactamente lo mismo, y los únicos efectos adversos registrados fueron náusea, diarrea, vómito, constipación, hipocalemia y dolor abdominal. Y esto fue más prominente en el grupo de itraconazol. Entonces, bueno, al ver que itraconazol y fluconazol se comportan de la misma manera que anfotericina la dejamos en segundo plano, pues surge otro estudio en el cual se compara posaconazol contra itraconazol o fluconazol para este tipo de pacientes.
y también fue un ensayo clínico de 900 pacientes con más de 13 años que estaban cursando con neutropenia, expectante menos de 500, que duraran más de 7 días y que también fueran a quimioterapia. El día 1 se inició, como todos los estudios, posaconazol o itraconazol oral. El punto primario, incidencia de las infecciones fúngicas, y el secundario, incidencia de aspergilosis. Entonces, tenemos que de infecciones fúngicas sistémicas comprobadas y tanto aspergillus, pues fue significativamente en el grupo de posaconazol. Al igual que en las tablas podemos observar que la probabilidad de infecciones fúngicas sistémicas comparando los grupos de fluconazol y itraconazol con posaconazol, la P fue significativa. En la probabilidad de muerte, de la misma forma, tenemos una P significativa, y en la probabilidad de infecciones fúngicas sistémicas o muerte, también tenemos una P significativa. Por lo tanto, la resistencia se debe de tomar en consideración. Bueno, este metaanálisis es un tratamiento antifúngico en pacientes con enfermedad hematológica después de quimioterapia o trasplante de médula ósea. También se trató de ensayos clínicos controlados en donde se comparaban los antifúngicos o placebos antifúngicos entre sí, profilaxis para pacientes afebriles con enfermedad hematológica recibiendo quimioterapia o trasplante. Punto primario, mortalidad por cualquier causa. Puntos secundarios, las infecciones fúngicas, la muerte relacionada a hongos. Bueno, son los 64 ensayos que se analizaron con estos antifúngicos, y bueno, nos vuelve a mostrar aquí que la mortalidad con profilaxis se disminuye, que el fluconazol contra itraconazol no hay evidencia significativa para muerte o infecciones fúngicas, que el fluconazol contra anfotericina B tampoco hay una diferencia significativa para muerte, y el fluconazol sí reduce la incidencia de infecciones fúngicas sistémicas. Y del último estudio, posaconazol contra fluconazol o itraconazol, la muerte relacionada por infecciones fúngicas sistémicas está claramente disminuida en posaconazol. Entonces, la profilaxis con posaconazol comparada con otros antifúngicos reduce significativamente las infecciones fúngicas sistémicas probables y o confirmadas y la mortalidad relacionada, más no en la muerte por cualquier causa. Entonces, bueno, hasta ahorita ya hemos respondido todas las preguntas. La única que queda sería, ¿qué hago? ¿Pienso también en la resistencia que estos antifúngicos me van a dar? Pues sí. Hasta ahorita está comprobado que se debe de dar el posaconazol solo en pacientes que tengan un alto riesgo de infección fúngica sistémica como aspergilosis, como se los puse en los factores de riesgo del principio. Entonces, el posaconazol también hay que tener en cuenta el costo, la resistencia y prevalencia de hongos infrecuentes, y además que no tiene presentación intravenosa, nada más es presentación oral. Y si un paciente tiene intolerancia a la vía oral, pues no es opción para él. Entonces, según la Conferencia Europea de Información, en el 2013 hizo estos grados de recomendación para la profilaxis para infecciones fúngicas. Recomendó el fluconazol si la incidencia de infección por hongo filamentoso es baja, el itraconazol si la incidencia de infección por hongo filamentoso es baja, el posaconazol si la incidencia de hongo por filamentoso es alta, y la anfotericina B aquí no tiene nada que ver. Para hablar de tratamiento, nos vamos a enfocar a la candidiasis, aspergilosis y mucormicosis, que son los principales hongos que afectan a este tipo de pacientes. Vamos a empezar con candidiasis. ¿Cómo voy a escoger el agente inicial? Bueno, pues vamos a ver la historia de exposición reciente a soles, la prevalencia de diferentes especies de cándida y su susceptibilidad antifúngica en el centro hospitalario, la gravedad de la enfermedad, comorbilidades que incrementen el riesgo de cándidas resistentes a fluconazol, la evidencia de afectación al sistema nervioso central, válvulas cardíacas, ojos y órganos, y la historia de intolerancia a algún antifúngico. Por lo tanto,
Esta solo es una tabla para demostrar la sensibilidad, resistencias que existe en cuanto al tipo de cándida y el tipo de antifúngico, que es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué nos recomienda la ITSA? Bueno, en candidemia en pacientes neutropénicos, las equinocandinas, caspofungina y micafungina A2, anidulafungina 3. La enfermedad menos crítica puede utilizar el fluconazol y para cándida paraxilosis, fluconazol. El tratamiento empírico en pacientes neutropénicos, A1, anfotericina B liposomal, caspofungina o voriconazol, y B1, no usar azoles en pacientes que hayan recibido un azol para profilaxis. Por lo tanto, en este estudio, donde se compara fluconazol con anidulafungina, fue un ensayo clínico doble ciego de no inferior de 256 pacientes, más de 16 años con candidemia, en donde se dio anidulafungina contra fluconazol B. El punto primario, la respuesta global, que era mejoría clínica y mejoría microbiológica, que ya no existieran en los cultivos ni en ningún estudio, y el punto secundario, respuesta global al final del tratamiento del estudio. Bueno, el grupo de anidulafungina comparado con fluconazol tuvo una mayor tasa de respuesta, excepto para la cándida paraxilosis. Entonces, las características de la población pues fueron muy similares todas. Anidulafungina, 27 pacientes, fluconazol, 118. En cuanto a la mejoría global, bueno, en el fin del tratamiento IV, fin de todo tratamiento, 2 semanas de seguimiento y 6 semanas de seguimiento. Vemos que con los intervalos de confianza que es mejor anidulafungina en estos 4 rubros que fluconazol. El éxito microbiológico fue de 88% de anidulafungina contra 76.2% de fluconazol con una P significativa. La respuesta cándida de albicans, 95% en anidulafungina contra 81.4% en fluconazol con una P significativa. Y la infección persistente al final del tratamiento, 6.3% con anidulafungina y 14.4% con fluconazol. Sobrevida sin diferencia estadísticamente significativa. Ahí sí la sobrevida no. Por lo tanto, ya que vimos que anidulafungina es mejor que el fluconazol para la candidemia, bueno, vemos que comparan micafungina contra anfotericina B liposomal. Este es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico de 537 pacientes, igual mayores de 16 años con candidiasis sistémica, en donde comparan micafungina contra anfotericina B. Punto primario, la tasa de respuesta después del tratamiento. Vemos que en candidiasis invasiva la tasa de mejoría, micafungina 84%, anfotericina 81%, los cultivos se negativizaron a los 3 días en el grupo de micafungina y a los 4 días en el grupo de anfotericina B, esto sin ser significativo. La muerte, la infección fúngica fue la causa en el 13% de micafungina contra 9% de anfotericina B, eso tampoco sin ser significativo. Y vemos que la micafungina no es inferior que anfotericina B como primera línea de tratamiento en la candidemia. Además que anfotericina B tiene más efectos adversos, como daño en la función renal, eventos por infusión y alteración en los electrolitos. Bueno, ahora que se comparó micafungina contra anfotericina B, pues evidentemente se iba a comparar micafungina con caspofungina. Esto se trató de un ensayo doble ciego de intención de tratar de 595 pacientes con mayores de 10 años con candidiasis sistémicas. Micafungina se comparó a 100 miligramos, a 150 miligramos y contra caspofungina. Y el punto primario de igual forma era la mejoría clínica y microbiológica. Y bueno, entonces vemos que en los grupos de micafungina de 100 miligramos y de 150 miligramos, a comparación con caspofungina, no hubo ninguna diferencia
Y en la mortalidad tampoco, no hubo diferencia significativa a la sobrevida entre caspofungina y micafungina de 100 miligramos, con su no significativa, y 150 miligramos de igual forma. La erradicación de cándida fue con una P de 0.18 de micafungina 100 miligramos contra caspofungina y una P de 0.16 de micafungina de 150 miligramos contra caspofungina. Y bueno, y en este metaanálisis, donde ven el impacto de las estrategias de tratamiento en candidemia y candidiasis invasiva, también fueron estudios aleatorizados comparando el tratamiento de candidemia y candidiasis invasiva. El punto primario fue la mortalidad a los 30 días y el punto secundario la mejoría clínica y microbiológica. Fueron 9 ensayos clínicos en donde estuvieron 1915 pacientes, en donde se encontró estas especies de cándida. El Apache de estos pacientes, el Apache 2, fue de 14.9 puntos y podemos ver que 1492 de estos 1915 tenían un catéter venoso central. Vemos que la Candida tropicalis aumentó la mortalidad con una P significativa. La Candida parapsilosis disminuyó la mortalidad. Las equinocandinas dieron mayor sobrevida a este grupo de pacientes y el retiro del catéter venoso central en cualquier momento del tratamiento mejoró la sobrevida o disminuyó la mortalidad, al igual que las equinocandinas. Entonces, de la misma forma, la recomendación que nos da la Conferencia Europea de Información es que micafungina y caspofungina se pueden dar después de anidalofungina y anfotericina B liposomal. En cuanto a las especies de Candida albicans, vemos que si tenemos Candida albicans o Candida galbrata, vamos a dar equinocandinas, una Candida krusei, también equinocandinas, y aquí está la parapsilosis que vimos en los ensayos clínicos, se da fluconazol y como B2 el retiro del catéter venoso central en pacientes hematológicos, ya que el quitar el catéter disminuye la mortalidad. Para entrar en el tema de aspergilosis, ya que vemos que la ITSA nos recomienda que no es bueno iniciar con anfotericina B, que se debe de iniciar tratamiento con voriconazol por vía oral o IV, y que el tratamiento combinado como primera línea tiene una recomendación de 2. Ya que vimos que el iniciar tratamiento con voriconazol en una aspergilosis invasiva es de elección, al haber tanta mortalidad por esta enfermedad, pues decidieron hacer un estudio en el cual se mezcla voriconazol y anidolafungina. Fueron pacientes con enfermedad hematológica o pacientes que iban a recibir un trasplante de médula ósea con aspergilosis invasiva comprobada o probada. Fueron 277 pacientes que se dividió en voriconazol IV y voriconazol IV más anidolafungina, haciendo el mantenimiento con voriconazol. El punto primario fue la sobrevida global a las 6 semanas y el punto secundario, la respuesta global a las 6 semanas y mortalidad por todas las causas. Las dosis de voriconazol y de anidolafungina aquí están. Las características de población cuando corroboraban esta infección fue cuando había anticuerpos antigalactomanano en el 80% de la combinación y 77% en pacientes solo con voriconazol. En esta gráfica de población de intención a tratar, vemos que la combinación y voriconazol no es significativo, sin embargo, en pacientes con intención a tratar con aspergilosis invasiva probable basado en un AGA positivo, la mortalidad a las 6 semanas, que era lo que medía el estudio, pues es mayor solo con voriconazol. Entonces, aquí otra vez volvemos a confirmar que el tratamiento para aspergilosis invasiva solamente hay que manejarlo en primera línea con voriconazol.
Entonces, bueno, se vuelve a recomendar voriconazol como grado de recomendación A1, anfotericina B liposomal B1 y voriconazol más anidulafungina C1. En los pacientes con hipormicosis, bueno, nos recomiendan muchas cosas y sin embargo no hay ningún tratamiento que funcione al 100%. Lo más efectivo es que se dé un tratamiento antifúngico, que no retrasemos el diagnóstico, que mejoremos las condiciones de la enfermedad subyacente y la cirugía. Ya como un antifúngico de mayor recomendación dentro de todo el grupo está la anfotericina B liposomal y bueno, ya vemos que hasta el último está terapia combinada y posaconazol. Y en este análisis global de mucormicosis, pues es un estudio retrospectivo, primera línea de tratamiento, en donde se analizaron todos estos antifúngicos. Y pues al final lo que se concluyó fue que el tipo de tratamiento de primera línea no se asocia con la sobrevida. Y bueno, como conclusiones, tenemos que la profilaxis sí reduce el riesgo de infecciones fúngicas sistémicas y sí es bien tolerada. Todo paciente con enfermedad hematológica maligna que reciba quimioterapia de inducción y que se espera que tenga neutropenia grave por más de 7 días, debe de recibir profilaxis para hongos. Indicar fluconazol si el riesgo para hongos filamentosos es bajo. Indicar posaconazol si el riesgo para hongos filamentosos es alto. El posaconazol reduce la mortalidad asociada a infecciones fúngicas sistémicas. Sin embargo, la resistencia se debe de tomar en consideración. El tratamiento de elección para candidiasis es nicafungina o caspofungina. Sin embargo, anfotericina B no es inferior. El retiro del catéter venoso central en la candidemia impacta en la mortalidad. El tratamiento de elección para aspergilosis es voriconazol y el tratamiento para mucormicosis es multidisciplinario. Bueno, y las perspectivas: usar profilaxis antifúngica en el paciente que lo merite, buscar aspergilos como causa de fiebre en pacientes con enfermedad hematológica y neutropenia, y disminuir la mortalidad secundaria de infecciones fúngicas sistémicas en pacientes hematológicos que cursan con neutropenia. Gracias. Pregúntenle a su compañero. Yo sí tengo una. El uso del galactomanano, por ejemplo, en pacientes que tenemos aquí con neutropenia y fiebre, la rentabilidad es alta, porque bueno, todos los días lo manejan, pero es algo que poco utilizamos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, de hecho así se hace el diagnóstico. Antes de, evidentemente, tomar muestra del tejido, los cultivos, material estéril y todo eso, de una forma rápida, el galactomanano ayuda para hacer el diagnóstico. Sí está recomendada en las guías, tanto de la ITSA, la ASCO y las de la Liga Europea. Y bueno, tiene una alta sensibilidad y especificidad, arriba del 90% aproximadamente. ¿Y cómo es la prueba? ¿Es una prueba rápida? Es una prueba en sangre. ¿Pero es rápida? Es rápida. Okay. Sí. Deberán vender kits así de... Sí. Digo, porque ustedes lo les va a hacer. Sí, aquí es muy frecuente, ¿no? Que tenemos pacientes con neutropenia y fiebre y no aislamos nada y sigue el paciente con fiebre. En cuanto a eso, las guías también mencionan el uso de caspofungina para estos pacientes con neutropenia y fiebre, que ya es tratamiento con antibiótico, ya tiene banco, pero persiste con fiebre. ¿Tú qué opinas de esa evidencia de dar ya la caspofungina de primera elección o consideras dar mejor fluconazol? Bueno, como lo había mencionado, yo creo que ya mostrando toda la evidencia de todos los artículos, no se debe de esperar a que el paciente esté con fiebre después de 4 o 7 días de tratamiento antibiótico. Se debe de empezar la profilaxis con fluconazol en el momento que se inicia la quimioterapia. Después de eso, vemos y separamos los pacientes con alto riesgo de un hongo filamentoso, que era la edad, inmunosupresión y factores del hogar, exposición, etc. Y los de bajo riesgo. Si yo tengo a mi paciente con alto riesgo, la profilaxis va a ser con posaconazol, no con fluconazol.